Presentamos al protagonista de este anime, este fachero y oscuro muchacho llamado Yakumo, que mientras usaba sus dotes de mago para sacarle dinero a estos tontolones, ante él aparece esta chica, llamada Haruka, comentándole que una amiga le habló sobre sus capacidades de medium y que precisa de su ayuda, ya que hace unos días ella y los boluditos sus amigos no tuvieron mejor idea que visitar la habitación oscura, un lugar que supuestamente está embrujado, donde comenzaron a ocurrir algunos sucesos extraños en dicho lugar, y al poco tiempo sus amigos comenzaron a suicidarse, y parece que una de sus amigas está poseída y se encuentra en el hospital, así que precisa que el prota vaya a exorcizarla. Este le dice, vamos a ver, porque capaz no está poseída, pero de ser así mis servicios valen 25.000, y ella obvio que le dice que no, porque no dispone de ese dinero, y nota que lo de la magia era toda una farsa, que había timado a los muchachos de antes, así que decide irse. Pero bueno, el prota demuestra que realmente es un medium, diciéndole que ella tenía una hermana gemela, que murió en un accidente de tránsito, y obviamente ella con su cara no demuestra que está en lo correcto. Así que más tarde van a ver a su amiga, que parece estar muerta en vida, y Yakumo nota la presencia de unos fantasmas, y precisamente son mujeres, y le dicen que ellas fueron asesinadas por un hombre justamente en esa habitación oscura. Así que por la noche, cuando se despiden, él en vez de ser un pibe responsable e irse a la universidad, decide ser un caballero, porque la acompaña hasta la casa porque al parecer alguien la está siguiendo y no es un fantasma sino un humano. Al otro día, se dirigen a la habitación oscura, pero este señor no los deja pasar porque está prohibido su paso, y el prota ve algunas cosas enterradas, así que sospecha de algo. Así que por la tarde van a una cafetería, y le muestra al responsable de los supuestos suicidios, que es uno de los amigos de ella. Al parecer el prota se dio cuenta porque anteriormente este muchacho le había comentado a ella que uno del grupo de sus amigos se había suicidado, y dio por hecho que los que entraron al lugar eran 4 personas, pero ese día eran 6 los que fueron al lugar, porque esta pareja optó por irse. Entonces, él cómo iba a saber que eran 4 los que entraron, solamente hubiera sabido ese dato si se encontraba en el lugar. Sí, el chabón es como una especie de L, pero le sumamos que ve fantasmas. Así que cuando se va, tira un vaso descartable en la basura, y el prota lo agarra. Y luego conocemos a este detective llamado Goto, que es una especie de amigo del prota, y bueno, él le da el vaso y algunas de las cosas que estaban enterradas para que las analice. Y al analizarlas con este viejo que es el forense, sí, efectivamente las huellas coinciden. Pero surge un problema, Haruka fue secuestrada, así que el prota ya se imagina dónde debe estar, y va hasta la habitación oscura e intenta rescatarla, pero el asesino lo golpea dejándolo tumbado en el piso. Pero, Yakumo nos revela su secreto. Sí, tiene un ojo carmesí con el cual ve el alma de los muertos, y el otro al ver esto se va corriendo e incendia todo el lugar, pero justo a tiempo llega Goto para arrestarlo. Y los muchachos antes de escapar, Yakumo le hace un reencuentro espiritual a la pibita con su hermana, demostrando nuevamente que realmente tiene poderes. Al otro día, van a ver a su amigo al hospital, y este le dice a los fantasmas que ya se hizo justicia, que ahora pueden descansar en paz, y los fantasmas se van. Así que con esto, problema resuelto. Y mientras se dirigen a casa, ella le dice que consiguió trabajo para pagarle los 25.000, pero le dice que tranco, que se topó con el padre de su amiga y sin dudarlo le dio el dinero. Y como ya está todo solucionado, y el prota es un tipo reortiva, le dice que hasta acá terminó su contacto y se baja al bus. Unos días después, mientras Haruka estaba trabajando, aparecen estos hombres en la cafetería, y el que está hablando por celular dice algo sobre una maldición del zorro. Así que este pelado le dice a ella que en la ciudad hay 2 santuarios, y uno de ellos fue comprado por su amigo para construir un edificio. Pero desde que se están haciendo las remodelaciones, ocurrieron algunos extraños acontecimientos. Y como ella es toda una chica curiosa, que tiene tiempo de sobra, va hacia el lugar. Y efectivamente se encuentra con el demonio zorro. Y al irse, se topa con este hombre que al parecer tiene un ojo carmesí. Pero tranco, porque es el tío de prota llamado Ishin. Y este le comenta que la conoce, porque su sobrino habló sobre ella. Así que se dirigen al templo donde viven ellos, porque el tío es un monje budista, donde se encuentra con Yakumo leyendo un libro y le presenta a su hermosa hija llamada Nao, que es sorda pero comprende las intenciones de las personas. Sí, una familia bastante compleja. La noche siguiente, Haruka va al santuario y se encuentra con el dueño del lugar, y mientras hablan se escucha una risa de una mujer. Las luces del lugar explotan y una barra de andamio está por pegarla a Haruka, pero el prota llega justo a tiempo a salvarla y les dice que esto no es obra de fantasma, sino que alguien planeó todo esto, porque nota que hay un altavoz en los arbustos y el corte eléctrico provino de aquel lugar. Y sí, efectivamente todo fue planeado por el pelado que vimos antes. Resulta que él no quiere que se haga la construcción, porque ve que su amigo hace todo esto para volver a reencontrarse con su viejo amor, que murió hace mucho tiempo. Y como le tiene mucho aprecio, no quiere que se siga lastimando así. Pero el prota le dice tranco, yo te voy a ayudar. Y haciendo uso de sus poderes,
le hace un emotivo reencuentro, e imagínate lo emocionado que estaba Lisiado que hasta se levantó de la silla. Pasados unos días, esta periodista llamada Makoto aparece ante Goto, con una foto en la que se ve el fantasma de un nene. Así que va a ver al prota, aunque no se encontraba, pero sí estaba Haruka, que cualquier excusa le viene bien para ir a ver a Yakumo. Así que cuando llega, le muestra la foto de un mecánico que están buscando, que al parecer es un Garca, y también le muestra la foto del nene fantasma, que fue tomada en el taller mecánico. Así que cuando van a investigar, el prota le dice que excava en este sitio, y sí, tenía razón, porque encontraron un cadáver. Y el forense al analizarlo, le dice que la causa de muerte fue por estrangulamiento, pero tenía indicios de que fue arrollado por un auto. Y a todo esto, la jefa le dice a Goto que lograron detener al mecánico. Y vemos que Haruka lleva a un amigo a ver al prota, porque al parecer está poseído, pero en realidad era todo mentira porque no tenía nada. Y el muchacho ve la foto del nene y queda horrorizado. Y Yakumo, como además de ver fantasmas tiene cualidades de L, deduce que él tuvo que ver con la muerte del nene. Y efectivamente sí, porque el mecánico le dijo a la policía que él había llevado su auto al taller a repararlo, porque había tenido un accidente y se ve que no tuvo mejor idea que enterrar el cadáver en el jardín del mecánico. Sí, todo un capuchón. Así que se escapa junto a Haruka, pero el nene quiere poseerlo, y los protas lo persiguen, pero no logran hacer entrar en razón al nene para que detenga el auto. Así que Goto, después de verse toda una temporada de Rápido y Furioso, logra detenerlos. Pero al llegar al túnel, Yakumo intenta salvar el alma del nene, pero se la llevan los fantasmas. Igual Tranku, porque unos días después, el tío va al túnel a purificar el lugar. Una semana después, la policía encuentra el cuerpo de una estudiante cerca del río, y todo tiene indicios a que pueda tratarse de un asesino en serie, porque ya se registraron casos de adolescentes asesinadas. Y también las noticias muestran que están buscando el paradero de esta chica, que desapareció hace unos días. Y vemos que a Goto le asignaron un nuevo compañero llamado Ishii, y de paso se va a ver al prota. Pero él no va por estos casos de asesinatos, sino porque Makoto, la hija de su jefe, hace unos días apareció inconsciente en la calle junto a este médico que supuestamente murió por una sobredosis. Igual el tema importante es que ella parece estar poseída, así que se dirigen a su casa y al verla, Yakumo puede ver que el hombre que la quiere poseer es el mismo que la encontraron junto a ella, pero igual tranco, porque explica que un alma no puede apoderarse de un cuerpo. Así que con esto se van a ver al forense, que le da los resultados de la autopsia del médico y les dice dónde se encuentran sus pertenencias. Mientras a todo esto, Haruka, cerca del río, está visitando la tumba de una chica, donde supuestamente su amiga le contó que había un fantasma, y sí, efectivamente nota su presencia en el agua. Y los muchachos al ver las pertenencias encuentran una llave y la foto de una chica llamada Yaka, que justamente es el fantasma que había visto Haruka en el río. Así que con esto se dirigen al despacho del médico y hablan con un colega de él, el doctor Kinoshita, y dada la coincidencia, es el doctor que dio a luz a nuestro prota, y le pregunta por cómo está su madre, a lo que él le dice que ella desapareció hace 10 años luego de que intentara matarlo, y solo tiene este collar que es de ella, así que se va recaliente, pero se encuentra Haruka tras la puerta, que al parecer cuando fue al río casi se ahoga y la llevaron al hospital. Y vemos que aparecen estos muchachos súper sospechosos que parecen personas cercanas a Yakumo y diciendo que el Dr. Kinoshita ya tiene recipiente para el alma de su hija, haciendo referencia a Haruka. Por la noche van a visitar la tumba de Yaka y el prota nota que ella solamente dice las palabras ya basta, así que con esto se van a ver a Kinoshita y le pregunta por la foto que tenía su colega. Y bueno, nos enteramos que Yaka era su hija que falleció hace un año y ya de paso se dirigen en auto a usar la llave que encontraron entre las pertenencias del médico. Y en el lugar se encuentran a la chica que estaba desaparecida, así que un problema menos. Y Haruka a todo esto va a agradecerle a Kinoshita por salvarla el otro día, pero todos sabemos que no tiene que ir, porque al ir, los hombres sospechosos la secuestran. Y los muchachos cuando van a hablar con el forense, que les muestra la foto de las chicas asesinadas, Goto ve que hay una foto de Kinoshita que está con los hombres sospechosos, y obvio el prota queda sorprendido. Así que se dirigen hasta su despacho, pero yendo al lugar, a Yakumo lo llama una chica de esa banda, diciendo que su amiga va a morir, y le pasa al lugar donde será el supuesto asesinato. Así que se va hasta el lugar y se encuentra a Kinoshita, que la tira desde el puente atada a un concreto para que muera ahogada, y el prota se tira, logrando rescatarla. Y con lo sucedido, Yakumo decide reunir a todos. Y ya todos reunidos, le dice a Kinoshita que es un boludo, porque seguramente se dejó engañar por un hombre de ojos carmesí, diciendo que si mataba a Haruka, el alma de su hija iba a revivir en ella. Y este le comenta que es cierto, que él mató a su colega porque él le proveía a las chicas para así poder revivir a su hija. Y nos damos cuenta que el alma de su hija por eso decía ya basta, porque haciendo eso no iba a revivir, solo veía el sufrimiento de las chicas asesinadas. Y con todo el asunto resuelto, después de unir todos los cabos, el alma del médico deja a Makoto porque al parecer comprendió que no podía revivir en el cuerpo de ella. Una semana después,
Goto se entera de un nuevo caso, donde una guionista llamada Yujiko fue a la casa de la familia Nanase, donde hace 15 años atrás toda la familia fue asesinada, y solo sobrevivió la hija menor llamada Miyuki, pero que al día de hoy se encuentra desaparecida, y que el responsable es este chico llamado Takeda. Y bueno, como a Yujiko le gusta jugar con fuego, fue hasta allí, y con una cámara pudo grabar como una especie de supuesto fantasma. Así que Goto, aunque no le hayan asignado el caso y le encanta meter las narices donde no debe, fue por el prota a pedir su ayuda nuevamente. Y mientras están viendo el video que grabó la guionista, se escucha su voz, y Yakumo la reconoce, y deduce que es la mujer de la bandita sospechosa, a lo que simplemente se marcha y desaparece por unos días. Por otro lado, Goto, hablando con su jefa, ella le comenta que estuvo presente el día del asesinato de la familia Nanase, pero que cuando intentó rescatar a la hija menor, el supuesto asesino la golpeó, desmayándola. Así que con esto, él decide ir con Ishi a la casa de los Nanase para buscar algo de información, a lo que entra solo a la casa porque Ishi es un poco miedoso. Pero fue una mala idea, porque dentro aparece Yukiko, que resulta es la chica de la bandita sospechosa, y lo desmaya con una picana. Y a todo esto, el prota había desaparecido porque no quería involucrar a nadie en este caso, porque se dirigió al verdadero lugar donde fue filmado el video, y al entrar a la casa aparece la chica rubia que también lo secuestra. Y ante la repentina desaparición del prota y Goto, Ishi decide reunir a Haruka, Ishi y Makoto para saber el paradero de ellos, con lo que comienzan mirando el video, y el tío logra ver que el supuesto fantasma es su hermana, o sea la mamá de Yakumo, y da por entendido que ella murió. Así que Haruka decide que se ponga en marcha un plan para encontrarlos, aunque Ishi, como todo cagón, dice que no, que se encargue la policía. Y entre una ida y vuelta de ideas, Makoto convence a Ishi para que no se rinda en buscar a su amigo, y Haruka se dirige hasta el cementerio, donde el tío la va a buscar y la encuentra frente a la tumba de la profesora de Yakumo en su adolescencia, que al parecer tiene un parentesco con ella. Y el tío le cuenta que hace 5 años, luego de su muerte, el prota quiso arrebatarse su ojo porque se echaba la culpa de que ella murió a causa de su poder, pero el tío logró detenerlo y hacerlo entrar en razón. Y bueno, ya todos contentos, se reúnen nuevamente y vuelven a ver el video, y Haruka recuerda que cuando fue a la guarida del prota había encontrado un mapa, que al parecer es donde queda el verdadero lugar donde fue la grabación, y logra deducirlo porque la casa Nanase queda cerca de las vías del tren, y por ende en ningún momento de la grabación se escuchó el sonido de un tren. Y sumado a esto, el tío le da una carta a Haruka, que está escrita por su madre, dirigida a la mamá de Yakumo. Al parecer hace unos 20 años, la mamá del prota había sido secuestrada en una cabaña cerca del bosque, a lo que logró escapar y llegando a la ruta fue encontrada por la mamá de Haruka, y a partir de ese momento comenzaron a mantenerse en contacto. Y ambas estaban embarazadas en ese entonces, y resulta que el hombre que embarazó a la mamá de Yakumo fue el mismo secuestrador, o sea que el prota es producto de una violación. Debe ser por esto que su madre no lo quería. Y también nos enteramos que el día que fue abandonado, el hombre que lo encontró fue Goto, por eso es que tienen esa relación hasta el día de hoy. Y bueno, por último queda ver qué es lo que dice la carta, y la mamá de Haruka le dice que lo felicita por su boda, y que ojalá los tres sean felices, y que le manda un saludo a su futuro esposo Takeda, sí, el mismo Takeda que es buscado por los asesinatos de la familia Nanase, al cual la policía está persiguiendo. Ay Dios, que alguien me dé un respiro por favor. Al otro día, Haruka al despertar ve una figura que le dice que el prota está bien y se encuentra en Nagano, y desaparece de repente. Así que ella decide tomarse el Shinkansen para ir a Nagano, donde se encuentra con su madre, que resulta que ella vive allí y ambas se dirigen a la cabaña, donde supuestamente está el prota. Unas horas antes, Ishi se dirige a hablar con su jefa, para que le dé los archivos del caso Nanase, aunque le hace pasar un papelón frente a todos. Pero era todo actuado porque se los deja en el baño de hombres, para que nadie esté involucrado porque ciertas personas no deben enterarse de lo ocurrido. Y con esto se dirige junto a Makoto a ver al forense, que con una de las imágenes del archivo logra recrear la cara de la hija de los Nanases de cómo se vería hoy. Y resulta que es nada más ni nada menos que la rubia de la bandita de sospechosos, o sea que Yujiko es Miyuki Nanase. Sí, exacto, todo un hermoso quilombo. Así que van a hablar con la maestra de la primaria de Miyuki para ir atando cabos, y ella le cuenta que la pequeña nombraba siempre una habitación oculta donde la llevaba el padre. Así que se dirigen hacia ese cuarto de la casa, y dentro se encontraba Goto amordazado, pero este le dice que deben apresurarse, porque Takeda le dijo que Miyuki está planeando matar a Haruka delante del prota en la cabaña en Nagano, y de paso también les comenta que Takeda es un alma y no es un humano. Volviendo con Haruka, logra llegar a la cabaña y reencontrarse con Yakumo, que pareciera que está muerto, pero en realidad está vivo. Y mientras están yendo aparece Miyuki para detenerlos, pero tranco, porque justo llegan los demás a la cabaña y el prota, para ganar algo de tiempo, le pregunta quién fue el asesino de los Nanase, y ella le confiesa que los mata a todos porque sufría abuso por parte de su madre y su abuelo,
que también fue todo gracias a este hombre misterioso y que todo quedó hecho para que pareciera que fue Takeda. Así que Goto logra agarrarla por detrás y pareciera que está todo solucionado. Pero, aparece el hombre misterioso que resulta que es nada más ni nada menos que el padre del prota. Sí, este señor es el maldito Violeta. Y Miyuki logra electrocutar a Goto e intenta atacar a Haruka, pero justo aparece el espíritu de la mamá de Yakumo para detenerla. Y de paso Goto nos cuenta que Takeda le contó todo. Resulta que la mamá del prota, cuando se enteró de que Takeda era un criminal, entró en desesperación, porque el hombre misterioso le decía que su hijo iba a ser igual que su futuro esposo. Y luego de un tiempo, el padre de Yakumo mató a Takeda para que no abriera la boca. Y luego de todo esto, Yumiko usa la ballesta para romper un tubo de gas y con la picana hace explotar el tubo para que puedan escapar. Más tarde llega la policía y al parecer en el lugar encontraron un cuerpo que pertenece a la mamá del prota. Y al otro día ya todos se reúnen para despedir a la mamá de Yakumo y a Takeda. Y vemos que el prota puede despedirse y por fin tener un lindo recuerdo de ella. Unos días después, como ya se les hizo costumbre a los detectives tener casos de fantasmas, aparece Makoto ante el prota, comentándole que en el hospital comenzaron a ver casos de que un fantasma aparece ante los pacientes, preguntándoles cuándo es que van a morir. Y desde su aparición, los pacientes comenzaron a caer en estado crítico. Y también le comenta que se cruzó con su tío, que fue a hacerse unos estudios porque tenía dolor de cabeza. Así que el prota va al forense, donde también se encuentra con los detectives, y el viejo le dice que le resulta algo raro al hombre sospechoso, porque él emana un mismo olor a los cadáveres que encuentra en la escena de los crímenes. Y Ishii le comenta a Goto que puede que el padre de Yakumo es un alma, como lo era Takeda, y por eso es que es difícil dar con su paradero. Y por la noche, la policía logra capturar a Yumiko, así que la jefa le comenta a Goto lo sucedido, y le dice que quiere primero ir a hablar con ella antes de que la persona a cargo de la investigación no la deje, porque es la misma persona que se hizo cargo en el caso de los Nanase, y suena a que es algo sospechoso. Mientras en el hospital, al parecer a Ishii le queda poco tiempo de vida, porque tiene un tumor cerebral, así que se dirige afuera y se encuentra con esta pequeña llamada Yoshiko, y que a ella también le queda poco tiempo de vida, pero que está a la espera de un órgano, así que puede tener posibilidades de salvarse. Y ella le pregunta qué pasa luego de que una persona muere, y el tío le contesta filosóficamente que no sabe, pero que si esa persona existió va a quedar en el recuerdo de todos sus seres queridos, y que estando en vida no debe guardarse los sentimientos. En definitiva, el tío es un gran hombre con una hermosa filosofía de vida. Por la noche, le comenta a Yakumo sobre el chequeo que se realizó, y con suerte le queda un año de vida, pero no quiere que Nao se entere. Y también vemos que Goto y Makoto pudieron interrogar a Yumiko, y esta les dice que Isshin va a morir en manos del padre del prota. Así que se dirigen al templo, y al llegar, Ishii se queda con Nao, mientras que Goto está con el tío para atrapar al padre de Yakumo. Pero justo cuando llega, Isshin los desmaya a Goto para que no esté involucrado en la pelea. Así que el tío le invita a pasar adentro para hablar, y le comenta que él es devoto de Buda, que antes la oscuridad se estaba apoderando de él, porque el odio que le tenía era más grande que su devoción, pero que ahora ya no siente odio, porque básicamente como que trascendió. Pero en ese instante, este se acerca con un cuchillo y lo apuñala en su pecho, y Goto al despertar lo ve en el piso pensando que estaba muerto, pero pide una ambulancia para que lo lleven al hospital pidiéndole por favor que no muera. Así que luego el doctor le da la noticia a todos de que no puede hacer nada para salvarlo, y que le queda muy poco tiempo de vida. Así que Goto le dice a Yakumo que él va a encargarse de Nao, porque Isshin antes de desmayarlo le pidió ese favor. Al otro día, Goto y el forense se dirigen al templo a investigar la escena del crimen, y este le comenta que hay algo raro porque no se encontraron rastros de pisadas, ni tierra dentro de la habitación donde fue apuñalado el tío, y aparte también le dice que el padre de Yakumo, si realmente es un alma, alguien más estuvo en la escena del crimen, porque él no podría portar ningún tipo de arma, porque las almas no pueden manipular materiales físicos. Más tarde en el hospital, Haruka le da una pertenencia al prota que era de su tío, que es un lente de contacto rojo, porque al parecer Isshin nunca tuvo la misma condición que Yakumo, sino que él usaba el lente porque sabía el dolor que sufría su sobrino por portar esa maldición, así que lo hizo todo este tiempo para acompañarlo en su dolor. Más tarde ese mismo día, vemos que Yumiko con la ayuda del padre de Yakumo se pudo escapar cuando estaba siendo trasladada, y mientras Haruka y Goto están hablando sobre que temen que Yakumo puede irse por el camino del odio, y aparece Ishii para contarles la noticia de que Yumiko escapó. Y a todo esto, el prota se dirige a hablar con el director del hospital, porque pudo hablar con el supuesto fantasma que ha aterrorizado el hospital. ¿Recuerdan a Yashiko, la pequeña que habló con el tío? Bueno, resulta que muy pocas veces el alma de una persona viva sale de su cuerpo, y al parecer la pequeña, al tener miedo de morir, su alma salía de su cuerpo y les preguntaba a los pacientes cuándo es que iban a morir. Y en el momento en que el tío fue a hacerse el chequeo por el dolor de cabeza, el doctor que lo atendió en realidad es el padre de esta chiquita, y como el tío del prota estaba en la lista de donantes de órganos,
en secreto averiguó si era compatible con su hija, así que decidió inducirle un derrame cerebral a propósito para que él muriera y así tener el órgano que le faltaba a su hija. Igual no todo termina ahí, porque con eso le diagnosticaron 1 año de vida, pero puede que su hija muriera antes de eso, así que este hijo de remil puta fue al templo y fue quien lo apuñaló. Y obviamente al escuchar las acusaciones del prota, este decidió escapar, pero se encontró con Goto que también lo persigue, y decide irse hasta la azotea, donde se encuentra con el prota y sí, él siempre está un paso adelante de todos. Y este intenta lastimarlo con un bisturí, pero el prota logra derribarlo y lo desmaya. Y decimos, bueno, ya está, agarraron al culpable. Pero, aparece el padre de Yakumo, y como siempre rompiendo las pelotas, le dice que él fue quien insistió al Doc para que mate a Isshin, y hace todo esto para que el prota quede sumergido en el odio. ¿Por qué razón? La verdad no lo sé, le gusta andar haciendo el mal por el mundo parece. Y también llegan los demás para unirse a la fiesta, y el prota nos revela que efectivamente el padre es un espíritu creado por el odio y el remordimiento. Y repentinamente también aparece Yumiko, que con su arma le dispara a Goto dejándolo en muy mal estado, y el padre de Yakumo aprovecha ese momento de distracción para poseer el cuerpo de su hijo. Y ahora sí, pareciera que todo está perdido, porque la única persona que puede frenar esto ya no está en su cuerpo. Así que Yumiko va a abrazarlo, pero, todo fue una mentira del prota, a lo que logra sacarle su arma y esta logra agarrar el bisturí e intenta atacar a Yakumo. Pero parece que una bala no es suficiente para detener a la detective y llega para derribarla. Eiji le apunta con su arma para que no se escape. Y vemos que el padre de Yakumo quedó en muy mal estado, y el prota le dice que la oscuridad nunca lo va a consumir, y que su verdadero padre es Isshin, así que se dirige a hablar con el Doc y le dice que lo odia profundamente, pero que lo va a autorizar que el tío le done el órgano a su hija, porque comprendió que no puede andar esparciendo el odio, y que luego de eso debe entregarse a la policía. Y también le dice a su padre que nunca lo va a vencer y que desaparezca de sus vidas, a lo que este desaparece, pero antes le dice que va a volver en algún momento. Y Yumiko se escapa del lugar y ya vemos que la policía comienza a perseguirla, pero ella opta por tirarse al río desde un auto, para morir ahogada. Unos días después, ya todos reunidos en el templo, vemos que Goto, a pesar de estar muy herido, se escapó del hospital para ir a despedir a su amigo. Y la jefa le comenta que mañana será el último día que busquen el cuerpo de Yumiko en el río. Sospechoso. Y una vez ya enterrado el cuerpo del tío, Goto habla con el prota para saber si puede tener la custodia de Nao, para que fuera su hija oficialmente. A lo que acepta, pero le dice que si quiere ser su padre, debe dejar de fumar. Y ya por último, vemos que están todos cenando y Yakumo se levanta y se dirige hacia el altar que tenía su tío, y logra tener una última conversación con él. Y aparece Haruka, preguntándole qué fue lo que le dijo su tío. Y él le dice que solamente estaba muy feliz por todos, y mientras caía una lágrima del rostro de Yakumo, su última palabra fue gracias. Así que hasta acá concluye el resumen. Espero que les haya gustado, y como siempre si les gusta el contenido no olviden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, comentar con respecto al resumen y al anime. Así que hasta la próxima gente.